cómo prevenir los ataques terroristas, cómo detectar a personas en vías de radicalización antes de que se decidan a cometer un atentado. Este ha sido el dilema que Francia ha enfrentado en los últimos años a raíz de los reiterados episodios de violencia relacionada con extremismo islámico. En ese escenario, el gobierno ha desplegado una batería de medidas de seguridad que incluye la vigilancia de más de 15.000 personas que están sospechadas de radicalización. Esta semana, sin embargo, puso en marcha una propuesta alternativa. ¿A qué me refiero? Bueno, ayer se inauguró el primer centro de prevención, inserción y ciudadanía para jóvenes en vía de radicalización, con el que las autoridades esperan contrarrestar el poder de atracción del yihadismo. Allí los jóvenes sospechados por su entorno o por las autoridades concurrirán voluntariamente y recibirán clases de historia, filosofía y análisis de medios para generar un espíritu crítico frente a la ideología extremista. Vamos a conocer un poco más sobre el funcionamiento de estos centros y las objeciones que surgen a los programas de prevención del terrorismo aplicados en Francia. Estamos en línea con nuestro colaborador en París, Rafael Mandresi. ¿Qué tal, Rafael? Buen día. Buenas tardes para ti. Buen día, Romina. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rafael? Es una idea que a la distancia o descrita como nosotros lo hicimos suena bastante extravagante. Quizás a alguno le hace acordar incluso alguna escena de La Naranja Mecánica. ¿Podemos explicar un poco mejor en qué consiste? Sí, no sabía que estabas en el estudio. Buen día, Nico, para vos también. Esto es una nueva fórmula de distintos mecanismos que se han estado poniendo en práctica desde enero de 2015, es decir, desde prácticamente los días inmediatamente posteriores a los atentados de ese momento, que fueron los primeros atentados, como recordarán. Y todo digamos, el conjunto de estos mecanismos gira en torno a esa palabrita de desradicalización. Esto último, este centro que se abrió ahora esta semana, es el primero de un total de 13 que se van a abrir y que tiene las características que recién ustedes definían, es decir, es un lugar a donde voluntariamente personas que por algún motivo se supone o se sospecha que están en vías de radicalización, irían a pasar 10 meses juntos, por lo tanto, en un proceso que pretende justamente detener ese proceso de radicalización y reinsertarlos, digamos, desintoxicarlos, por decirlo de alguna manera, de las tendencias que puedan presentar de adhesión más o menos pronunciada y quizá total en un futuro a las tesis y a la ideología del islamismo radical, con eventual paso a acciones violentas. Se suma esta iniciativa a cosas que se han puesto en práctica desde hace prácticamente un año y medio en las cárceles, donde se instauraron lo que se llaman unidades dedicadas, que primero consiste en separar de los otros detenidos a aquellos que no estén en vías de radicalización, sino ya radicalizados y por esas razones que están en la cárcel. En particular, unos 300 detenidos en toda Francia que están presos por vínculos con redes terroristas. Y una vez separados, también en ese caso poner en práctica con equipos multidisciplinarios integrados por psicólogos, asistentes sociales, educadores, para intentar revertir ese proceso que en el caso de los prisioneros ya está evidentemente consumado, es decir, que esa es una distinción entre esta nueva iniciativa y la que ya existía hasta este momento. Rafael, me imagino que esta medida ha generado críticas también, pero una quizás es, primero, qué tan fácil tú decías, es voluntario la concurrencia de estos jóvenes, pero qué tan fácil de detectar puede ser este episodio de radicalización por el que pueden estar atravesando, teniendo en cuenta que este ha sido un factor clave también en lo que han sido los atentados que han sufrido allí en Francia, ¿no? Y por otro lado también el grado de
de efectividad para, una vez que ingresan a estos centros, poder efectivamente contrarrestar una ideología o que ya adoptaron o que están en vías de, simplemente con estos cursos? Sí, bueno, las preguntas fundamentales son esas. En cuanto a lo primero, es cómo se identifica a esta gente. Hay dos vías fundamentales. Una de ellas es la que, digamos, se ha divulgado, es decir, incluso las propias familias o personas del entorno de esta gente que alerta, advierte primero y alerta después respecto de signos que pueden poner de manifiesto esa situación. Y por otro lado, por supuesto que hay un trabajo de los servicios de inteligencia y a su vez de redes de información a nivel muy local y muy capilar de los distintos servicios de seguridad. Pero el primer límite es el voluntariado, es decir, aquí no se trata de encerrar a nadie, sino que la gente que ingresa en estos lugares lo hace de manera voluntaria. Y después viene el otro capítulo, que es el de saber hasta qué punto es efectivo. Estos centros, este primero y los otros 12 que le van a seguir, son, por su propia novedad, experimentales, es decir, que por el momento no hay posibilidades de hacer ningún tipo de evaluación porque recién comienza esto. Se puede ser más o menos escéptico respecto de las posibilidades de éxito que se puedan tener, dadas las características. Y una de las críticas que se ha formulado al respecto es que no es una buena idea juntarlos entre sí, que lo mejor sería hacer un trabajo individual, pero no de reunir a estas personas en un mismo lugar. En el otro caso, en lo que ya está funcionando en las cárceles, allí sí se puede tener algún atisbo de evaluación. En estos últimos días, se produjo un informe de la Inspectora General de Lugares de Privación de Libertad, que viene a ser algo así como el equivalente del Comisionado Parlamentario para las Cárceles en Uruguay, y es un informe muy crítico y muy negativo, en particular poniendo el acento en algo que también los sindicatos de personal penitenciario habían advertido, es decir, que se crea esto, pero detrás no hay suficientes recursos humanos, en especial como para que puedan cumplir como se pretende que cumplan esa función. Y la recomendación de este informe es abandonar el experimento. A partir de ahora, el ministro de Justicia, que es de quien dependen las cárceles en el sistema francés, tiene un mes para pronunciarse ante el Parlamento sobre las decisiones que va a tomar, acompañando o no las conclusiones de este informe. Las críticas que han surgido sobre la experiencia carcelaria tienen además otro tipo de componentes, como por ejemplo, una vez más, no parece la mejor manera de desradicalizar a esta gente, juntarla para que se coman la cabeza, por decirlo de alguna manera, todos juntos. Lo que sí, por supuesto, esta medida permite es evitar el proselitismo de esta gente respecto de otros prisioneros, porque se suprime el contacto con ellos. Claro. De todas maneras, son todas operaciones que están siendo implementadas en una perspectiva de prevención, pero en la urgencia de encontrar una respuesta que no sea únicamente de vigilancia y de represión frente a las posibilidades de expansión de fenómenos de grupos radicales que puedan eventualmente pasar a la acción terrorista. Rafael, nos estamos quedando cortos de tiempo, pero si te parece, en cualquier momento volvemos a conversar sobre este tema y profundizamos en ese aspecto, ¿no? Sobre estos mecanismos y qué tanto resultado están dando o no las medidas de detección, las medidas de prevención y qué avances ha habido en lo que tiene que ver con las políticas que vayan más allá de las implementaciones de medidas de seguridad, ¿no? Cómo no, cuando ustedes dispongan. Un abrazo. Un abrazo grande.